ha sido el debate sobre el 7 de octubre y la guerra que comenzó, tanto una guerra de palabras como de hechos. Si hablamos de la manera en que se discuten las atrocidades cometidas contra los israelíes y la guerra palestina para destruir el Estado judío en la academia y los medios, probablemente eso sea cierto. ¿Cómo han logrado los propagandistas pro-Hamás moldear una narrativa en la que Israel es retratado como la fuente y el centro del mal en el mundo? Y transformar a asesinos, violadores y secuestradores en íconos de la liberación? Para muchos estadounidenses, sobre todo jóvenes, la clave está en convertir la oposición a Israel y el apoyo al terrorismo palestino en un tema generacional y trascendental. A continuación, en Piensa dos veces, analizaremos la guerra de términos sobre el 7 de octubre y el intento de destruir el Estado judío, con el editor de una importante nueva colección de ensayos sobre cómo pensamos acerca del 7 de octubre. Hola y bienvenidos a Piensa dos veces. Hoy les traemos una conversación con el editor de una nueva e importante colección de ensayos sobre el 7 de octubre y la forma en que el mundo lo percibe. Pero antes de comenzar el programa de hoy, quiero recordarles, como siempre, que además de Think Twice, Jonathan Tobin tiene un podcast diario donde comparto más noticias y análisis sobre los temas más importantes de hoy. Encuentren el programa diario Jonathan Tobin Daily en el canal de JNS donde escuchen podcasts. Ahora pasemos al programa de hoy. ¿Qué hemos aprendido sobre el mundo y sobre cómo se piensa el conflicto en Medio Oriente, los judíos y los árabes palestinos? Desde el 7 de octubre de 2023, los esfuerzos de los activistas pro-Hamás para convencer al mundo de que la decisión palestina de emplear violencia extrema no solo como táctica, sino también como estrategia para inflamar el antisemitismo, era algo que la gente decente y progresista debía apoyar. Fue un enorme éxito en todo el mundo, pero especialmente en los campus universitarios y en los medios de comunicación. La causa de destruir el único Estado judío en el planeta, algo que solo podría lograrse mediante un genocidio judío, no solo se volvió algo de moda, sino que también se convirtió en algo que las personas que se consideraban buenas sentían que debían apoyar. Palestinos responsables de la peor masacre de judíos desde el Holocausto fueron mostrados como víctimas en vez de criminales durante una orgía de asesinatos, violaciones, torturas, secuestros y destrucción, mientras que sus víctimas judías parecían merecerlo. Sí, las turbas pro-Hamás negaban esos crímenes aunque había abundante evidencia de los propios perpetradores. ¿Cómo logró tener éxito este asombroso esfuerzo por tergiversar la verdad? ¿Y cuáles son las implicaciones? No solo para el futuro del conflicto entre judíos y árabes, sino también por la forma en que el antisemitismo ha resurgido y se ha normalizado en el discurso occidental. Dos personas que han estudiado este tema a fondo son Donna Robinson Devine y Asaf Romorovsky. Juntos publicaron un libro de ensayos que analiza a fondo el mundo tras el 7 de octubre. El resultado fue su nuevo volumen, 7 de octubre. Las guerras sobre palabras y hechos. Nos alegra contar hoy con uno de ellos para hablarlo. Donna Robinson Devine es profesora emérita de estudios judíos y gobierno en el Smith College. Ella es coautora de Mujeres viviendo el cambio y autora de Política y sociedad en la Palestina otomana, así como de Exiliados en la patria, sionismo y el retorno a la Palestina del mandato. Donna Robinson Devine, bienvenido a Think Twice. Gracias, un placer estar aquí. Bueno, Donna, muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos hoy. Quiero empezar preguntándote sobre la decisión de abordar un tema tan grande e importante en esta colección que acabas de publicar. El 7 de octubre y la guerra que comenzó, obviamente, han sido el tema de un océano de comentarios. No todos son propaganda maliciosa, pero sin duda ha generado un debate interminable. ¿Cuáles eran tus principales objetivos al iniciar un proyecto de libro sobre un tema del que ya se ha dicho tanto y que sin embargo sigue siendo algo sobre lo que tantas personas que dicen tener opiniones al respecto realmente saben tan poco sobre los detalles de lo que sucedió y por qué ocurrió? Señalas las mismas razones. Asaf y yo emprendimos este proyecto
Este no es nuestro primer proyecto sobre el discurso y el discurso distorsionado sobre Medio Oriente. Y para alguien como yo que enseñó política de Medio Oriente durante 40 años, esto fue un acontecimiento de importancia mundial. Eso se ha descrito de maneras tan desconectadas, tan desvinculadas de la historia, la política y lo que sabemos sobre filosofía política y el estudio de los estados y los derechos, que simplemente me pareció demasiado importante. Un proyecto que no se puede ignorar. Y de nuevo, para alguien que es adicta, realmente adicta al estudio de Medio Oriente, esto es como estar en una tienda de dulces. No puedes ignorar todos los acontecimientos que están ocurriendo. Y es cierto que para explicar lo que está pasando, siempre hay un cierto grado de simplificación, que estás tratando de usar categorías que capturen lo que está pasando. Estás tratando de hacerlo comprensible, ya sea para estudiantes o para un público general que no sabe tanto. Pero esto es algo que fue un evento el 7 de octubre. La barbarie fue un evento que todavía sigue repercutiendo, no solo en el Medio Oriente, y no solo para Israel y para los palestinos dentro o fuera de Gaza, pero en realidad es un conflicto global y también es un tema que revela los enormes fracasos en la comprensión del Medio Oriente que han ocurrido durante décadas y que han dominado el estudio del Medio Oriente en los campus universitarios. Así que este fue un evento que, aunque parezca pequeño o geográficamente limitado, tiene una importancia a nivel mundial. Sí, creo que eso está muy claro. Ahora, hay muchos elementos del debate del 7 de octubre que se abordan en este libro, y no tenemos tiempo para discutirlos todos. Tú, cada capítulo. Pero al embarcarte en este proyecto, ¿cuáles creíste que eran los temas que más se habían reportado y sobre los que había más ignorancia? ¿Cuál era la cosa más importante que había que aclarar sobre esto? Bueno, primero, creo que necesitábamos aclarar lo que estaba ocurriendo en el terreno, la guerra, y creo que Asaf y yo ambos reconocemos eso. Aunque tenemos conocimiento y creemos que somos estudiantes precisas del Medio Oriente. Sabemos que hay límites para nuestro conocimiento. Así que nos acercamos primero y ante todo a personas que tenían la experiencia militar, que tenían la experiencia estadística en aspectos de lo que era simplemente describir lo que estaba sucediendo con más precisión, lo que significaba abordar las nociones, las palabras que se usaban de manera muy indiscriminada, como genocidio y hambruna, y el conteo de víctimas y la noción de guerra urbana. Así que eso era sumamente importante. También pensamos que era muy importante entender el lenguaje que usaba Hamás, y eso se incorporó en muchos lemas. Así que tanto Asaf como yo sabemos árabe, pero recurrimos a académicos que estudian textos islámicos y conocen la historia de estos textos en el mundo musulmán. Y por eso también queríamos mencionarlo. No somos abogadas. Nos pusimos en contacto con personas que conocen el derecho internacional para mostrar que la arquitectura que se ha creado sobre los derechos humanos y sobre el marco de
La resolución de conflictos internacionales se ha corrompido a lo largo de los años en muchos aspectos y la corrupción no es mayor que en su enfoque en las acciones y la defensa de Israel. Y por supuesto, tanto Asaf como yo estamos muy involucradas en observar lo que sucede en el campus. Y creo que uno de los capítulos inusuales del estudio es el grado en que ciertas organizaciones estudiantiles pro Hamas y pro Palestina en el campus, ¿cómo se financian? ¿Qué tan bien se financian? ¿Qué tan fácil o profundamente acceden a fondos estatales, locales y federales? Así que este es un conjunto de operaciones muy bien financiado y es global, no solamente estadounidense. Nos enfocamos mucho en Estados Unidos y luego analizamos el sistema político israelí. Y no creo que una persona que lea este volumen va a encontrar diferencias entre los capítulos, diferentes enfoques, diferentes interpretaciones, y eso está bien. No es como si nosotras, como académicas, pensáramos que hay una sola manera de entender todo. Lo que intentamos hacer fue establecer el inicio de un registro basado en 1 año y medio de fuentes con las que pudimos trabajar, sabiendo que habrá más fuentes y más revelaciones que podrían modificar nuestra perspectiva sobre esto o aquello. Sobre todo estamos firmemente comprometidas con el estudio del Medio Oriente en el campus por académicas honestas y tradicionales, quienes miran lo que está pasando con respecto a los hechos y la historia y cosas que se pueden comprobar, no simplemente una historia que suena bonita y que quieres. Y para demostrar eso, que es posible hacer esto con estudiantes de licenciatura, tenemos un capítulo de una estudiante de licenciatura a quien se le asignó escribir sobre las violaciones sexuales en los ataques del 7 de octubre. Su capítulo ni siquiera está mínimamente editado porque queríamos ilustrar que esto viene de, creo yo, en ese momento ella estaba en 2º o 3er año de la universidad y era estudiante de estudios de la mujer, no alguien cuya carrera uno podría pensar sería producir algo tan completo. Pero cuando tienes profesores que abordan estos eventos con integridad y prestando atención a lo que se puede decir de manera razonable y lógica, puedes generar comprensión. Quiero abordar un par de esos temas, especialmente el capítulo escrito por el estudiante sobre violencia sexual. Pero permíteme hacer una pausa por un momento y preguntarte. ¿Te describes a ti mismo como alguien que ha enseñado durante 4 décadas, que ha enseñado estos temas? Y lo que pasó en estos 2 años fue algo así, ¿sabes? ¿Te sorprendió mucho? ¿Cómo has logrado entender la manera en que sucedió todo? ¿Sabes? Este tipo de movimiento pro Hamas, que no creo que sea exagerado describirlo de esa manera en muchos aspectos, de algún modo capturó el espíritu de la época. Los jóvenes estadounidenses, de la gente en los campus. De una manera que no estoy seguro de que ningún movimiento, sé que, ya sabes, estuvo Black Lives Matter, pero ya sabes, en el verano de 2020, en ese momento no había clases y no sé si tuvo el mismo impacto. No creo que haya habido nada en el ámbito académico como este tipo de movimiento pro-Palestina, pro-Hamas, desde el movimiento contra la guerra, ya sabes, durante la guerra de Vietnam, que fue hace 50, 60 años. ¿Por qué sucedió eso y cómo has reaccionado ante ello? Como alguien que realmente tiene perspectiva sobre estos temas, así como sobre la vida en los campus.
Puedo decirte que estaba profundamente decepcionada, profundamente impactada, porque en primer lugar, muchos de los manifestantes y profesores que empezaron a celebrar el 7 de octubre como un asunto de liberación. Y a veces citaban las reflexiones de Frantz Fanon sobre los condenados de la tierra y su capítulo sobre reflexiones acerca de la violencia. Bueno, yo he enseñado ese libro. Es agradable enseñar el primer capítulo, pero uno pensaría que también querrías enseñar los capítulos 2, 3 y 4, los cuales dan una visión muy aleccionadora de lo que sería la liberación postcolonial. Me sorprendió mucho hasta qué punto los rectores de las universidades, algunos de los cuales alguna vez consideré amigos cercanos, salieron con discursos sobre respetar los sentimientos fuertes de uno u otro lado. Pero nunca encontré a un rector de universidad o de colegio de élite que dijera, vayan y estudien, vayan y aprendan. Había una sensación en la que los sentimientos reemplazaban al pensamiento en los campus universitarios. Y eso es algo que desde mis días de licenciatura era enseñada a no valorar. Enseñé en el Colegio Smith, como sabes, y probablemente nunca conté a los judíos o no judíos o lo que sea en mi clase, pero enseñé a muchos más musulmanes de Pakistán y princesas sauditas que vinieron a Smith. Enseñé a muchos más árabes y musulmanes que judíos en Smith en mis 40 años. Y estudiamos, analizamos textos. Y diría que en los diversos cursos que desarrollé sobre el conflicto de Medio Oriente o el conflicto israelí-árabe, sin embargo, palestinos, yo diría que mi trabajo es enseñarte cómo pensar sobre Medio Oriente, no qué pensar. Tienes derecho a tu propia opinión política. Pero la manera en que discutimos estos temas en clase, la manera en que tienes que escribir sobre estos temas tiene que ajustarse a ciertos estándares. Y ya sabes, mis clases estaban llenas. No obtienes titularidad ni ascenso. Al menos en la época en la que yo era académica, no conseguías titularidad sin tener clases grandes y sin recibir retroalimentación positiva y enseñar bien. Y ya sabes, tienes que publicar. Permíteme decir solo una palabra sobre los disturbios de los años 60, porque yo era estudiante en la Universidad de Columbia y resultó que estaba haciendo investigación en Israel en el 67-68, cuando el campus explotó. Pero estudié turco con un compañero de cuarto de Mark Rudd, si recuerdas ese nombre. Oh, sí, Mark Rudd, sí, por supuesto. Yo fui a la Universidad de Columbia un poco después de eso, pero Mark Rudd seguía siendo un nombre conocido. Él fue el líder de los estudiantes por una sociedad democrática, el líder de ese movimiento que explotó en la Universidad de Columbia en la primavera del 68. Así es, pero al menos ese movimiento, sin importar lo tonto que se volvió. Ese movimiento tenía un objetivo alcanzable, que era plantear cuestiones sobre Vietnam y si era la guerra correcta en la que debíamos estar, o si los estudiantes universitarios debían ser reclutados. Y lo segundo que tenían eran citas. Los chicos querían... Esto fue como el comienzo de la libertad, no solo de expresión, sino también de amor libre. Así que había objetivos concretos.
La idea de globalizar la intifada y una idea general de redistribuir la riqueza a escala global. Todos estos serán objetivos irrealizables. Sí, entonces básicamente estás diciendo que comparar el movimiento de Hamás con el movimiento antiguerra es un insulto para el movimiento antiguerra, supongo que en cierto modo. Sí, sí, sí. Sabes, el movimiento antiguerra también tenía sus problemas, pero al menos tenías una mejor idea de lo que querían. ¿Verdad? Bueno, enfoquémonos por un momento en uno de los temas que se aborda en uno de los capítulos de tu libro, la eliminación de Hamás en la narrativa de derechos humanos sobre el 7 de octubre y la guerra. ¿Cómo y por qué sucedió eso? Realmente parece algo fuera de lugar, como una locura. Quiero decir, jamás empezó la guerra, la impulsó, fue la razón por la que continuó tanto tiempo. ¿Por qué jamás fue prácticamente excluido de esto? Y simplemente se volvió un enfoque en como todas las cosas malas que supuestamente Israel estaba haciendo. Bueno, creo que hay varias razones. Y explotó después del 7 de octubre, pero ya estaba germinando antes en los campus universitarios con un cambio en el vocabulario en gran medida derivado, aunque no completamente, del trabajo de Eduardo Said y el orientalismo. Y ahora, Eduardo Said era un profesor de literatura comparada, literatura inglesa. Otra persona en la Universidad de Columbia, aclaro. Cierto, otro más, aunque tengo entendido que él quería estar en Harvard, pero posiblemente estaba decepcionado. De cualquier manera, lo que él tomó de la literatura, quiero decir, la gente, los críticos literarios, hacen esto de muchas maneras diferentes. No necesitan una anécdota, digamos, o no necesitan que algo que sucede en una novela tenga alguna veracidad histórica o prueba, y puede llevar a muchas, muchas ideas creativas. Puedes desarrollar ideas. Y entonces Edward Said empezó a desarrollar ideas. En cierto sentido, comenzó la idea de que el colonialismo era realmente un movimiento que era un producto de la creencia occidental en su propia superioridad. Así que lo que hizo al expandir el alcance de sus dominios políticos fue degradar la comprensión, rebajar la comprensión de las personas a las que sometió. Ahora, no quiero entrar en el debate sobre la credibilidad de el argumento de Said. Pero el punto es que lo que pudo haber funcionado como un buen texto literario no funciona en realidad cuando llegas a la historia. Así que Israel se convirtió en parte del colonialismo. Y si el colonialismo era malo, Israel como su producto, como su resultado, tenía que ser tan malvado como la fuerza original. Pero de hecho, cuando miras la Primera Guerra Mundial que desmanteló el Imperio Otomano, que tenía el control sobre lo que luego se convirtió en la Palestina mandataria e Israel, y esta parte del mundo. No solo los sionistas estaban de alguna manera conectados con el dominio británico sobre Palestina, o lo estaban. Los británicos justificaron su dominio apoyando la idea de un hogar nacional, la llamada Declaración Balfour. Pero eso no fue así. Eso no describe o eso no termina la relación entre los británicos y otros regímenes árabes que
surgieron después de la Primera Guerra Mundial. Los británicos crearon Transjordania, los británicos crearon Irak o delimitaron Irak. Los británicos aceptaron permitir que los franceses gobernaran Siria y Líbano. Así que todo el Medio Oriente, digamos, fue un subproducto del dominio postotomano en el Medio Oriente. Y no es que los palestinos dijeran, está bien, no vamos a asociarnos con los británicos porque son colonialistas y son malvados. Los propios líderes palestinos, casi de inmediato al final de la Primera Guerra Mundial, organizaron delegaciones para tratar de persuadir a los británicos para que apoyaran ya sea un gran estado árabe como sucesor de los otomanos o una gran entidad siria. Fracasaron y no se detuvieron en enviar representantes para tratar de convencer a los británicos de que debían apoyar a los árabes o a los palestinos y a la población árabe. Simplemente no lograron convencerlos durante un tiempo hasta que los británicos intentaron encontrar una especie de punto medio, comprometerse con la propuesta de Peel en 1937 para dividir la tierra, para dar el 80% de Palestina, del mandato Palestina a los palestinos, a la población árabe, y el 20% a los judíos en ese momento. 1937. El liderazgo sionista dijo, bueno, no nos gusta el porcentaje, pero aceptaremos la idea. Queremos compartir la tierra. Los palestinos dijeron, no, todo o nada. Y así ha sido. El objetivo político continuo de casi todos los líderes palestinos, incluso Yasser Arafat, quien se unió a los acuerdos de Oslo. Y uno pensaría que eso es aceptar el principio de compartir la tierra, pero se retiró de eso en la Segunda Intifada. Así que la pregunta es, ¿compartir la tierra? Los palestinos pudieron haber tenido un estado que probablemente, si hubieran aceptado la partición de Peel, habría evolucionado hasta convertirse en casi el 80% de Palestina. Prefirieron, de hecho, incluso al año siguiente. El liderazgo palestino delegó el control sobre el destino de Palestina a los estados árabes para no tener que cargar con el peso de ningún tipo de compromiso. En 1947, la resolución de partición otorgó a los palestinos aproximadamente, o asignó a los palestinos, alrededor del 65% de la tierra. Ellos rechazaron eso porque en ese momento estaba mayormente en manos árabes, aunque fue apoyado por algunos líderes palestinos prominentes. Y en Oslo estábamos hablando de aproximadamente 22% la tierra. Lo que continuó como un objetivo del movimiento palestino parecía ser el principio de no compartir ninguna parte de la tierra con algún tipo de entidad soberana judía, entidad política, y la tendencia ha sido del 8%. Y probablemente esté por debajo del 22% en este momento. Así que la estadidad no parece ser la principal cuestión en la agenda palestina. En cambio, los palestinos han hecho, y de manera muy inteligente se han envuelto en ello.
Muchas de las instituciones que surgieron desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que se supone que deben gestionar los conflictos internacionales, se integraron en la UNRWA, la Agencia para los Refugiados Palestinos. Así que, irónicamente, el propósito principal de la Organización de las Naciones Unidas, la organización para tratar con los refugiados palestinos, no era resolver su situación y terminar con su condición de refugiados, sino perpetuarla y hacerla crecer. Y ese es un recurso económico importante para las Naciones Unidas. Han podido expandir su presencia organizacional en las Naciones Unidas a través de un comité especial sobre Palestina, a través de poder nombrar simpatizantes en la Organización de las Naciones Unidas y en varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas. Así que han sido muy inteligentes y exitosos hasta ahora sobre su alcance internacional. Y su alcance internacional ha traído muchos millones, si no es que miles de millones, a los líderes del movimiento palestino y al menos un nivel de vida mínimo para los palestinos comunes. Ahora, eso conlleva un alto riesgo, porque de vez en cuando estallan guerras, estalla la violencia. Se supone que eso debe sostener la resistencia. Sí, básicamente, pero esa resistencia y su forma en Hamas básicamente fueron eliminadas de cómo la gente hablaba sobre los derechos humanos en este conflicto. Y básicamente, supongo que lo que estás diciendo es que porque los palestinos eligieron este camino, ¿sabes? Aún así, el punto es que ellos son la parte agraviada y tienen la razón. Y los israelíes están equivocados, sin importar lo que hagan, sin importar lo que haga Hamas o lo que hagan los palestinos. ¿Sabes? Así encaja en la idea de que nosotros somos los buenos y oprimidos y los israelíes los opresores blancos. Y así es como todos piensan al respecto, o al menos todos los que de alguna manera escuchan este tipo de narrativa. Algunos de los académicos que han escrito más recientemente sobre genocidio han cambiado la definición de genocidio. Quiero decir, la mayoría de la gente piensa en el genocidio como intentar eliminar o matar a todo un pueblo, el genocidio que ocurrió durante el Holocausto. La palabra se acuñó después del Holocausto por Raphael Lemkin, una especie de sionista polaco, para describir lo que había sucedido, lo que se intentó en el Holocausto. ¿Verdad? Pero ahora alguien como Dirk Moses, quien tiene una cátedra en City University of New York y fue editor del Journal of Genocides, e hizo su trabajo inicial. Él es australiano, hizo un muy buen trabajo sobre Australia y las poblaciones indígenas cambiaron la definición de genocidio para incluir privar a un pueblo de su autonomía. Y por eso se considera que los palestinos son un pueblo sin autonomía, y la razón por la que se les considera un pueblo sin autonomía es por Israel. De hecho, si se les ha privado de autonomía, ha sido por sus propias decisiones y por sus propios líderes. Pero esa es otra historia. Entonces, la noción de que las organizaciones de derechos humanos tienen que proteger a los débiles, que ese es su objetivo final. Los palestinos se han definido a sí mismos como los avatares de la debilidad y están orgullosos de ello. Ahora, en la introducción de este libro, que fue escrita por Asaf, él habla sobre el uso de la violencia extrema por parte de Hamas como algo. Y usando justo esa frase como algo, eso fue intencional, como una táctica, ¿no? Así como una estrategia para generar apoyo a su causa. Y creo que esto influye mucho en la discusión.
Es un poco contraintuitivo porque en un mundo racional uno pensaría que las atrocidades deberían generar repulsión y no simpatía por los perpetradores. ¿Por qué pasó lo contrario en gran parte del discurso? Me refiero en esta guerra de palabras sobre el 7 de octubre. Déjame dar un paso atrás por un segundo. Si comparas el 7 de octubre con parte de la brutalidad de Estado Islámico de Irak y Siria en Mosul, allí los estadounidenses y los aliados pudieron rodear esas atrocidades, enfocarse en esas atrocidades e ir tras Estado Islámico de Irak y Siria para intentar eliminar a Estado Islámico de Irak y Siria en Mosul. ¿Sabemos cuántas víctimas inocentes murieron en Mosul? No. ¿Tuvimos protestas? No. Así que ese 7 de octubre, en ciertos sentidos, si quieres sostener la idea de la resistencia palestina y la opresión israelí contra los palestinos, en cierto sentido, lógicamente tenías que elevar tu propia violencia para igualar lo que estaba sucediendo en el terreno. Tenías que negar que sucedió, como vimos en una decisión reciente de la Organización de las Naciones Unidas. La Comisión de Derechos de la Mujer negó cualquier violación y cualquier violencia sexual, aunque los perpetradores de Hamás estaban orgullosos de ello y grabaron en video parte de ello. Así que tienes que negarlo o tienes que decir que la violencia era justificable y que la violencia es algo que debes respaldar y apoyar con tu propia violencia. Al usarla para atacar a cualquier grupo o a cualquier entidad que de alguna manera directa o indirectamente pueda estar vinculada a apoyar a Israel. Así que puedes ir tras los sionistas en el campus. Puedes hablar sobre presentar una resolución contra el genocidio y detener el envío de equipo militar a Israel. Se ha utilizado para atacar pacientes judíos en hospitales por doctores que parecen ignorar lo que yo pensaba que era una regla profesional inquebrantable del juramento hipocrático. Pero entonces, si apoyas esto de alguna manera, te corresponde igualarlo. Decir, bueno, hay algo justo en esa violencia. Y no solo tenemos que defenderlo, tenemos que reproducirlo. Sí, y también se trata de demonizar a las víctimas. Quiero decir, creo que, ya sabes, se menciona a lo largo del libro que, ya sabes, al tratarte, mencionaste a Fanon. Es como tratar a las víctimas judías del 7 de octubre como si se lo merecieran. Exactamente, así es. No solo el sionismo, que es un fenómeno increíblemente complejo y tiene tanto debate interno como externo, ahora se convierte en una palabra sucia. Quiero decir, ¿te imaginas si nos hubiéramos reído hace apenas 2 o 3 años si alguien... Y si un artículo de Harvard Crimson se hubiera enfocado en ¿puedes ser amigo de una sionista? Esto es Harvard. Sí, pero así estamos ahora respecto a la demonización de los judíos, su movimiento y su estado. Y en parte es porque esta violencia fue tan extrema, sí. Cierto, mientras más extrema es la violencia, más justificable parece. Porque esto solo podría venir de una maldad extraordinaria perpetrada contra estas personas.
Estas personas son inocentes, ¿sabes? Son inocentes por definición. Incluso el término árabe lakba, que es común, que en realidad es una palabra para como una catástrofe climática, fue usado originalmente como un punto de autocrítica por un profesor árabe que definitivamente es antisemita, quien dijo, mira, 7 estados árabes que son derrotados por estos judíos. Tenemos que modernizarnos, tenemos que fortalecer nuestro ejército. No era un término que ahora usan los palestinos como un desastre interno, una privación. ¿Qué les ocurrió a los palestinos y cambió al colectivo palestino? Característico y lo debilitó hasta convertirlo en un grupo, sin la capacidad de actuar por sí mismo, excepto a través de la violencia. Sí. Ahora, Donna, en tu conclusión del libro, hablas de la manera. El 7 de octubre fue más que un ataque terrorista. Buscaba borrar la historia y revertir la independencia de Israel. Los palestinos llaman a la Nakba el desastre, como mencionaste. ¿Por qué hay tanta simpatía mundial por revertir este capítulo histórico y no por los cientos o miles de otros conflictos donde siempre hay ganadores y perdedores? ¿Por qué este en particular genera tanta simpatía? Este deseo de retroceder el tiempo que en otros conflictos la gente simplemente acepta, como cuando los alemanes fueron expulsados de Prusia Oriental tras la Segunda Guerra Mundial. Es como decir, bueno, mala suerte. Perdiste la guerra. Nadie dice eso sobre los palestinos. Me pregunto si realmente se trata de los judíos. Sí, bueno, creo que esa es una conclusión bastante obvia, sí. La historia judía, ya sabes. Siempre estoy en la sinagoga todos los sábados, cada Shabbat, y lo que se llama el Gran Halel, que le recuerda a la gente a Sihón, el rey de los amorreos, y a Og, el rey de Bashán. ¿Quién recordaría a esas dos personas? Excepto, ya sabes, por los textos judíos. Los judíos han existido durante mucho tiempo. Cualquiera que quiera aplicar la palabra indigenidad a esta zona puede encontrar muchas pruebas de la historia judía y la arqueología judía, restos judíos. Y cuando miras los nombres palestinos, por cierto, vienen después de la conquista omeya, son árabes, no palestinos. Pero podemos dejar eso por un momento. Así que a los judíos les ha ido bien. Después del horrible intento de eliminar a los judíos europeos, hubo resiliencia entre los sobrevivientes y los que quedaron. Y reconstruyendo Israel, Israel ciertamente no es perfecto, como puedes notar por mis opiniones en ese capítulo, pero puso el poder en manos de la gente. Sabiendo que las personas cometen errores, pero son ellas quienes aceptan la responsabilidad por esos errores. Se supone que debemos aprender de esos errores, y ciertamente lo intentamos, y se supone que debemos reconstruir mejor la próxima vez. Y es interesante que los judíos son un porcentaje muy pequeño del mundo o de cualquier país excepto Israel. Y aún así, se nos considera enormemente poderosos, al grado de que la gente le teme al poder judío. Entonces, creo que si los palestinos hubieran estado luchando contra los turcos, no habría esta enorme simpatía o interés. Sí, creo que eso está claro. Ahora, parte de esto es la manera, como escribiste, Donna, en que la identidad palestina se convirtió en un tropo de impotencia
y en una metáfora de la redención justa a través de la violencia. Fuera de las teorías izquierdistas de moda como la teoría racial radical, la interseccionalidad o el colonialismo de asentamiento, nadie tomaría en serio este pensamiento delirante. Pero aún así, debido al éxito de los progresistas en llevar estas ideas a la corriente principal, ¿cómo podríamos llamar a esto, por falta de un mejor término? El palestinianismo se ha vuelto omnipresente, aunque la mayoría de quienes lo defienden, especialmente muchos estudiantes en los campus universitarios, saben muy poco sobre el tema. ¿Sabes cómo lo supiste? Realmente es parte del contexto de cómo pensamos sobre el mundo y otros temas, ¿no es así? ¿Verdad? Y ellos saben que yo debería agregar que sé muy poco sobre las complejidades de la justicia social. Existe esta idea de que el propio Estado es problemático. Y si borramos las fronteras y redistribuimos la riqueza en todo el mundo, tendremos justicia social. Así que eso, ya sabes, como que los Davids reciben poder a través de la Organización de las Naciones Unidas o de movimientos de justicia social para enfrentarse a los Goliaths de no ni Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. Pero eso es una forma de pensar muy simplista. Y quizás sea una consecuencia, incluso en la Universidad de Columbia, donde pensé que todavía enseñaban el plan de estudios básico y empezaban con Platón y seguían con Aristóteles. Quiero decir, tal vez ahora ya no le den importancia a eso. Pero estos son temas muy complejos. Yo creo el plan de estudios de civilización contemporánea sigue vigente, aunque creo que se ha diluido un poco. Pero la cuestión es que puedes asignar libros, pero eso no significa que la gente los lea y los entienda. ¿Verdad, verdad? Pero creo que sabes, la palabra pensar en sí misma se ha vuelto controversial en los campus universitarios. Cuando tienes la palabra del año, según dictionary.com, supongo que eso es Merriam-Webster midiendo 2 metros y no pueden definirlo. Es una sensación, es un cierre. Sabes, es algo que obtienes cuando sigues diciéndolo. Es una época extraña. Y para mí, las profesoras que tuve, y mira, fui a Brandeis cuando Marcusa estaba enseñando. Las profesoras que tuve pensarían en esto, lo cuestionarían. ¿Qué significa? Y todavía necesitas que la gente se mire al espejo y vea lo que está haciendo. Sí, y no lo están haciendo. Es algo profundamente decepcionante para mí ver a los líderes de la educación superior preocupándose por si pueden realizar la graduación sin protestas. ¿Sabes? Eso es, ¿y van a reservar dinero para esto o aquello? Y no es que no siga habiendo buena enseñanza, pero no se escucha sobre eso. Sí, claramente. Uno de los elementos más importantes de la discusión posterior al 7 de octubre es, como ya mencionamos, la negación de la violencia sexual como táctica. Igual que quienes apoyan a Hamás y a los palestinos insisten en que las mujeres israelíes se lo merecían y eran como dueñas de esclavos, ya sabes, en la América anterior a la guerra civil. ¿Cómo ha sido posible que una postura así se haya vuelto tan común? Después de todo lo que ha cambiado en nuestra sociedad en el último medio siglo, después de Me Too, y la transformación de la discusión sobre la violencia sexual en todos los demás contextos, excepto los ataques contra los judíos. Tus observaciones que llevan a esa pregunta son correctas. Y vimos que esto venía, creo que antes del 7 de octubre. Creo, el movimiento Las Vidas Negras importan. Movimiento y la marcha de las mujeres.
y hasta qué punto las protestas están enfocadas en contra de Donald Trump, no en contra de este tema o aquel tema, sin intentar resolverlo. Así que la marcha de las mujeres, creo, fue 1 o 2 años antes del 7 de octubre y no se permitió que los sionistas marcharan. Y creo que los progresistas están divididos, o al menos las personas que creen en el progresismo están divididas en sus lealtades. Y creo que eso es lo que estás viendo reflejado con respecto a la violencia sexual que ocurrió el 7 de octubre y que está siendo negada en un lugar u otro. ¿Quieres preservar tus credenciales como progresista o quieres preservar tus credenciales como judía? O nadie parece, o muy pocas personas parecen preocuparse por preservar sus credenciales como un ser humano razonable y preciso, capaz de tomar decisiones. Pero también creo que hay algo más que no he mencionado y que debería mencionarse. Eso es que los manifestantes que apoyan a Hamas y niegan una cosa u otra, o realmente acusando a Israel y a las personas que fueron salvajemente y brutalmente asesinadas de ser la causa de toda esta violencia, lo único es que no lo hacemos. Hacen mucho ruido. Ellos controlan muchas de las instituciones culturales de la élite, la prensa tradicional o muchas de los medios de comunicación. Sabemos que son muy ruidosos. No sabemos qué tan profundamente están arraigadas esas opiniones entre la mayoría de las personas. Debo creer que la mayoría es más racional. Bueno, eso espero. Pero también sabemos que el antisemitismo está creciendo. Ha aumentado desde el 7 de octubre. Y eso es parte de mi siguiente pregunta, que era otro elemento clave y se discute en el libro, es la comprensión. La forma en que se ha desarrollado esta discusión es la extraña alianza rojo-verde de marxistas e islamistas en Europa, así como en los campus universitarios. ¿Cómo logran estos dos grupos con opiniones opuestas en la mayoría de los temas trabajar también juntos? ¿Es la atracción de la interseccionalidad o simplemente el atractivo común del antisemitismo? Nunca muere, solo sigue, ya sabes, es un virus que se transforma a las circunstancias. Y como hemos visto, como estamos viendo ahora en Estados Unidos, es algo generalizado en la izquierda y también está muy vivo en la derecha. Sí, y creo que si ves una especie de alianza verde islamista porque es políticamente útil, amplía la base para cada uno. Ninguno tiene que hacerlo, ninguno está en posición de llevarlo hasta el punto de realmente crear políticas y podrías tener que tomar decisiones. Es una fuerza de oposición que los une en este momento. Ciertamente estoy convencida por algunos de los escritos sobre los campus universitarios y las élites. Nosotras en Estados Unidos y supongo que en Gran Bretaña hemos sobreproducido élites. Y si puedes eliminar a los judíos como competencia para lo que sea, de cualquier manera, eso ayuda a que otros grupos obtengan ya sabes, obtener ventajas al buscar empleos y posiciones. Creo que algo así está sucediendo. Sí, es bastante siniestro, pero es parte de lo que está pasando.
Ahora, finalmente, ¿qué aprendiste durante el trabajo en este proyecto que no habías entendido completamente o no te habías dado cuenta antes de comenzarlo? O incluso el 6 de octubre de 2023, ¿qué has llegado a comprender que tal vez nunca hubieras creído antes de esto? Supongo que hay un par de cosas y todavía no tengo las respuestas. Todavía estoy en shock. Quiero decir, desde el 7 de octubre de 2023 hemos visto tácticas y maniobras increíblemente brillantes por parte del ejército israelí. Y luego, cuando ves los informes, no ha habido una investigación estatal, una investigación exhaustiva, pero sí ha habido informes militares individuales sobre lo que ocurrió en una u otra base en el perímetro de Gaza, o algunos de los informes de los diferentes kibutzim que fueron atacados. Y la marcada diferencia entre lo extraordinario, brillantez del ejército israelí y simplemente los fracasos y la negligencia, creo que eso es algo que debe abordarse, debe haber investigaciones. Y es algo que me cuesta trabajo explicar. Hasta el día de hoy. Y vamos a descubrirlo, ¿sabes? Una de las partes de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas que fue aprobada por el Consejo de Seguridad y el plan de la administración de Trump para rehabilitar y gobernar Gaza en adelante se está desmantelando. Desmantelar las armas de Hamás y desarmar a Hamás. Ahora, la mayoría de la gente cuando piensa en eso, piensa en cohetes y lanzacohetes y missiles. Pero en realidad es el sistema de túneles, y es el sistema de túneles el que aún no ha encontrado una manera fácil de desmantelar. Eso es rentable. Y es enorme que, como sabemos, ese sistema de túneles y cómo todo esto pudo construirse sin Israel, teniendo una idea de lo extenso que es, sigue siendo algo que me sorprende. Sí, creo que los historiadores van a estar analizando estos temas mucho después de que nosotros ya no estemos. Hay mucho que, ya sabes, las contradicciones son enormes. Eso es algo que pasa en cualquier conflicto que estudies. Sabes que siempre hay cosas asombrosas y extraordinarias. Los seres humanos son capaces de una gran estupidez y ceguera, así como de un gran heroísmo y perspicacia. Esa es nuestra condición, es todo el tiempo que tenemos para esto. Donna, gracias por acompañarnos y compartir tus ideas sobre este trabajo. ¿Puedes decirnos cómo nuestros espectadores y oyentes pueden seguir tu trabajo y dónde pueden conseguir este nuevo libro? El libro está disponible en Amazon. Tiendo a escribir blogs para el Times of Israel. Bueno, te perdonaremos por eso. He tenido la suerte de que Jonathan Tobin me edite, así que... Sí, también has aparecido en JNS y eres bienvenido a regresar cuando quieras. Gracias por esto. Agradecemos a nuestra audiencia. Recuerden leer JNS en JNS.org y suscribirse a nuestros boletines. Y también escucha todos los días la edición diaria de Jonathan Tobin, disponible en todas las plataformas de podcast de audio. Y ya sea que nos estén escuchando ahí o viéndonos en vivo en Facebook o X o en JNS Televisión, por favor denle like y o suscríbanse a JNS. Hagan clic en la campana para recibir notificaciones y denos buenas reseñas. Escríbanos a Think Twice en jns.org y cuéntenos dónde ven o escuchan el programa y qué opinan. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Nos vemos la próxima semana.